El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dígale a su vecino que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios, que te vaya bien. ¿Y cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Hay un principio que dice que si haces las cosas bien, te irá bien. Pero ¿qué pasa cuando haces las cosas bien y te va mal? Esto vendría a ser una contradicción, ¿no es cierto? El principio dice que si haces las cosas bien, te irá bien. Y si haces las cosas mal, te irá mal. Ahora, si estás haciendo las cosas bien y te va mal, vas a tener que dejar de hacer lo que estás haciendo y hacer lo que nunca has hecho hasta ahora. Tendrás que tomar nuevas decisiones. Tendrás que cambiar de actitud. Lo que pasa es que la gente cree que hace las cosas bien, pero todo le sale mal, porque solamente está creyendo que hace las cosas bien. Normalmente la gente tiende a creer que hace las cosas bien y que todo le sale mal y le echa la culpa a otro. Le echa la culpa al padre, le echa la culpa a la madre, le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa al gobierno. Y mientras tengamos a alguien a quien echarle la culpa de lo que nos sale mal, vamos a seguir creyendo que estamos bien, pensando bien y haciendo bien. En el liderazgo hay un principio que se ve cuando se están haciendo bien las cosas. Pero cuando se está yendo mal, hay que observar, hay que cambiar de táctica, porque si algo está saliendo mal, es porque estamos haciendo mal las cosas. A veces decimos, yo crié a mis hijos bien y me han salido malos. Pero resulta que los padres trabajaban los dos 12 horas al día. Y cuando se les dice, ¿pero acaso no trabajás 12 horas al día vos, tu marido? Sí, pues, pero hay que darles de comer a los muchachos. No porque trabajemos más, la familia va a estar mejor. Ahí hay una gran falta de sabiduría. Entonces, si trabajan los padres 12 horas al día, ¿dónde se crían esos muchachos? ¿En la calle? Así que quítate de la cabeza que estás haciendo las cosas bien y más bien corregí lo que estás haciendo mal. Porque si corriges lo que estás haciendo mal, te irá bien, porque todo se va a encaminar. Hay principios para que te vaya bien y el primero es el temor a Dios. Lo válido es el temor de Dios para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es lo único que nos aleja del pecado. Así no irás en la vida engañando, estafando, robando y diciendo todavía, ¿qué quieren que haga si no tengo ni un peso en el bolsillo? Las cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios enceguecen el entendimiento y el corazón. Y cuando hay oscuridad en la mente y en el corazón, vives o estás viviendo en tinieblas. Y sucede como dice el refrán popular, de noche todos los gatos son pardos. Esto quiere decir que te da lo mismo una cosa que otra cosa. ¿Por qué? Porque no sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para hacer bien las cosas necesitas luz. Para hacer bien las cosas necesitas sabiduría.
Y para tener estas dos cosas, luz y sabiduría, tienes que tener temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, observamos las cosas de otra manera y entendemos que la voluntad de Dios es el bien y fuera del bien está el mal. Siempre deberíamos orar y decirle al Señor, endereza mi corazón para poder reconocer con humildad lo que soy capaz de hacer sin ti. Sin Él es seguro que hacemos las cosas mal. Por eso normalmente tenemos que acercarnos a Dios y no excusarnos de no leer la Biblia. En lo profundo de nuestro ser sabemos que en las Escrituras está el corazón de Dios, está su mente, está su espíritu. Y si querés conocer a Dios, tenés que leer la Biblia. Algunas personas piensan que hay cosas que porque todo el mundo las hace, no tienen nada de malo. Pero hay muchas cosas de las que la Biblia dice que son malas, y lo son, porque así lo dice la palabra de Dios. Y si todo el mundo hace eso, entonces todo el mundo está haciendo lo malo, está equivocado. Lo segundo, ¿quiénes son tus amigos? Salmo 1:1. Bienaventurado, dichoso el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. La mayoría de los gobernantes de América Latina están rodeados de gente corrupta. Por eso es que la Escritura enseña, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es eso de andar en consejo de malos? Se refiere a las personas con quien tienes afinidad, con que tienes amistad, personas con quienes te relacionas. Porque lo que hagan mal ellos, te lo cargarán a vos. Y toda conversación te lleva a vertir una opinión. Y algunas conversaciones son malas. Y la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque contaminan tus oídos, contaminan tus ojos, contaminan tu corazón. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se juntó con la chusma. ¿A quién le pides consejos? Cuando los creyentes reciben consejos de sus padres que no son creyentes, esos consejos muchas veces no son buenos. ¿Por qué? Porque son consejos carnales y a veces resultan en su propio mal, porque esos consejos no son de Dios. Y se justifican todavía diciendo, le hice caso porque son mis padres. La Escritura dice que yo debo honrar a mis padres, por eso le hice caso. Pero también dice la Escritura que al primero que tienes que honrar es a Dios. Así que al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer un balance entre el consejo que estás recibiendo y lo que dice la palabra. Por eso quiero enseñar que el mejor amigo, el mejor consejero es Dios. Es a Él que tenés que ir primero, que te muestre claramente lo que vas a hacer para no equivocarte. Porque cuando metes primero la pata, luego comienzas a mentir, comienzas a engañar para poder tapar tus errores. Eso le pasó al rey David. Primero se durmió con la mujer de Urías, lo trajo al hombre para engañarlo, haciéndole creer que el bebé que esperaba la mujer de Urías era de Urías, pero se ve que Urías no era sonso, porque no se dejó casar en la trampa, pero al final le costó la vida. O sea que primero el adulterio, después la trampa y después el asesinato de Urías por manos de los amonitas. Así le sucede a las personas.
se van enlazando, comienzan a mentir, comienzan a engañar y cada vez va la trampa creciendo. Y todo eso procede del malo. Otro ejemplo, cuando una joven se embaraza, lo primero que hace es pensar en un aborto para que nadie lo sepa, entre comillas. Y al final termina matando a su propio hijo, ella y la abuelita. Otros vienen a la iglesia después de haber robado y para no entrar a la cárcel. Parece que son creyentes, quieren servir al Señor. Esa no es la solución. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Volverán a reincidir. Porque no hay conversión. Solamente se están escondiendo para que no los metan presos. La preocupación de ellos es que no los declaren culpables. Y mienten y remienten, pero les pasa el miedo y no vuelven por la iglesia. Y es que cuando metemos la pata queremos salir de la situación basado en nuestros temores, en los pensamientos, en los sentimientos de nuestro corazón. Pero para tomar una decisión correcta de relación con Dios, lo que nos debe motivar es no dejar el nombre de Dios mal parado por nuestra conducta. Esa es una motivación correcta. 2 mandamientos hay en la Biblia. La ley de Dios está resumida en 2 mandamientos. El primero declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo declara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se trata de que debo tener una buena relación con Dios y con mi prójimo. Basada esta última con la relación que yo tengo con el Señor. Si tu relación con Dios y con tu prójimo es correcta, entonces tus decisiones van a ser conforme al corazón de Dios. Hacer el bien es importante. Si quieres que Dios te bendiga, aprende a tomar decisiones correctas. El temor de Dios te hace sentir miedo a mentir. El temor de Dios te hace sentir miedo a engañar. Y cuando pasan los problemas, cuando viene la tormenta, cuando pasa la tormenta, vos estás en paz. Y puedes decir: yo hice lo que Dios quiere. Los malos consejeros no solamente están fuera del templo, también están dentro del templo. Ahora, ¿de cuál te vas a cuidar? De los de adentro, porque te pueden engañar más fácilmente. El que está cerca de Dios es prudente. Sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Y si la persona ha desarrollado temor de Dios, se le enciende una señal adentro para huir del mal. El que quiere hacer las cosas bien, sabe que no tiene que ir a determinado lugar. No debe seguir viendo en la internet lo que está viendo, porque lo que está viendo en la internet no te deja dormir, te ha robado el sueño. Sabe que no debe estar tocando lo que no debe tocar. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Prefiere una relación con Él antes que el deseo que le mueve o motiva su carne. Entonces, ¿quieren seguir viviendo bien? Bien, no te juntes con los chismosos. Salmo 1 continúa diciendo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se podría decir que un escarnecedor es una persona chismosa, un lengua larga, gente que malgasta el tiempo para descuerar a los demás. El escarnecedor es quien saca el cuero o la carne. Hay chismosos a quienes no les gusta andar hablando, pero sí les gusta andar escuchando. Ay, sí, mira, no, contame, no me dejes con la espina. El chismoso es escarnecedor y vive sacándole el pellejo a los demás. Y hay 3 tipos de chismoso. El primero es el chismoso que solo oye.
El segundo es el chismoso que solo habla. Y el tercero es el chismoso que oye y habla. El chismoso hace mucho daño en cualquier lugar donde se manifieste. Y la gente tiene una gran habilidad para chismear y para acomodar las cosas para que suene interesante. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado significa dichoso, una persona que disfruta la vida. Y esa persona que disfruta la vida es el que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su placer. Por eso la lee, por eso medita en ella, de noche y de día. Dije que habían dos leyes: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y si nosotros miramos la lista de los mandamientos, vamos a ver que los 3 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero los otros 7 restantes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. No mentirás, no adulterarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La ley de Dios tiene que ver con la relación con Él y con la relación con el prójimo. Pues quien ama a Dios, inevitablemente va a amar al prójimo. Y quien ama a Dios no quiere lastimar a su prójimo. Pero no se puede hacer el bien si no se conoce la voluntad de Dios. Así que, resumiendo todas las leyes, la norma fundamental de Dios es su voluntad. Por lo que su voluntad es la ley. Lo que Dios quiere es el bien. Y lo que Él quiere está bien. Y lo que Él no quiere está mal. Ahora, ¿quién sabe cuál es la voluntad de Dios? El que tiene comunión y relación con Él. Jesús no quería ir a la cruz y oró 3 veces en el Getsemaní, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ni una sola palabra escuchó. ¿Le estaba contestando Dios o no le estaba contestando? Le estaba contestando. Así que Dios calladito, escuchando. Y Jesús de nuevo volvió: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró por 3ª vez y solamente hubo un silencio total. El Padre nos respondió. Pero con ese silencio le estaba diciendo: tú ya sabes cuál es mi voluntad. Jesús abrigaba la esperanza de que tal vez pudiera ser la voluntad de Dios liberarlo en esa hora de condenación y muerte. Pero él conocía al Padre. Y en el silencio podía saber cuál era su voluntad. Quien tiene una buena relación con Dios le dice: no es necesario que me digas nada, porque yo sé lo que vos quieres. Está en tu palabra. La última, deleítate en su palabra. Salmo 1, 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? Esa persona. Va a dar fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre va a estar reverdecido. ¿Quieren todavía que les vaya bien? Entonces pone por obra este salmo. Léelo cuantas veces sea necesario, hasta que lo aprendas y hasta que lo vivas. Porque esta es la fórmula para que todo te vaya bien. La palabra de Dios no miente. Su palabra tiene poder. Lo importante no es cuánto sabes de la palabra, sino cuánto crees y vives de la palabra. La vida cristiana es una lucha por aferrarse a Dios y a su voluntad. Y en la medida que te aferras al Señor y a su voluntad, las cosas comienzan a cambiar para bien.
Van a haber agresiones, van a haber injusticia, van a haber problemas, pero Dios te sacará de eso en victoria. En la vida no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque vendrá el mismo infierno a combatir la palabra de Dios, la palabra que Dios te ha dado hoy. Y puede ser inclusive que comiencen algunos problemas porque le has creído a Dios. Vos seguís creyendo que Dios se encargará de que te vaya bien. José era un hombre temeroso de Dios. Sus hermanos lo odiaban porque le tenían envidia. Así que lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Lo llevaron a Egipto y allá lo compró Potifar como esclavo. De la casa de Potifar, de administrar la casa de Potifar, el hombre fue a la cárcel. Pero en todo Dios lo hizo prosperar. ¿Por qué? Porque estaba con él. Y porque Dios estaba con él, fue que él no quiso acostarse con la mujer de Potifar. Y de ahí directo a la cárcel. O sea, de un palacio a la cárcel. Pero de la cárcel al palacio del faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Proverbios 4, versos 10 al 11. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí habla que cuando una persona es temerosa de Dios, Él mismo lo encamina a uno por veredas derechas. Nunca te va a meter en un camino torcido. Él te va a empujar, te va a enderezar en un camino derecho. Verso 12. Cuando andes, dice, no se van a estrechar tus pasos. Si corres, no tropezarás. Retén el consejo. Guárdalo. Porque eso es tu vida. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Deja esa vereda. No pases por ella, apartate de ella, pasá de largo. Porque ellos no duermen si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Por qué? Porque la comida de ellos es el pan de maldad. Beben vino, pero es vino robado. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Puede ser que a esta altura de tu vida el día no sea perfecto. Pero el sol, ¿a qué hora sale? Temprano. El sol sale temprano. Y cuando el sol sale, ¿qué hace? La oscuridad es disipada. Y a medida que va aumentando el día, la luz también va aumentando hasta que el día es perfecto. ¿A qué hora es perfecto el día? Al mediodía. Cuando el sol está arriba, el día es perfecto. Hay máxima luz. Y cuando hay luz, los gatos no son pardos. Uno puede ver su color. Así que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Quiere decir que van a pasar los años y tendrás cada vez, si caminas, como dice el Salmo 1, cada vez vas a tener más luz y más luz para caminar mejor. Por eso tienes que recordar que cuando tengas que tomar decisiones, lo importante no es saber cuál es la decisión que debes tomar. Tienes que asegurarte cuánto amas a Dios y cuánto quieres hacer su voluntad. El que ama a Dios va a saber cuál es su voluntad. Y a veces no la sabremos automáticamente y habrá que esperar un poco. Pero el que ama a Dios va a tener respuesta para su necesidad.
¿Cuántos quieren orar? ¿Y cuántos quieren vivir bien? Ya tienen los requisitos. Dios desea que vivamos bien. No es deseo de hombre. No es un eslogan. Es el deseo del corazón de Dios. Bien, dígale al Señor entonces: Padre, deseo amarte como no te he amado hasta hoy. Yo sé que amándote tendré más temor de ti. Voy a conocer tu voluntad y voy a hacer lo que a ti te agrada. Porque yo sé que lo que a ti te agrada es bueno, es luz y a mí me hace bien. Líbrame de mis pensamientos y deseos, Padre. Enséñame a caminar en luz. No quiero vivir temiendo al hombre. No quiero vivir temiéndole al pecado ni a nada. Yo quiero temerte a ti. Señor, anhelo tener el temor de Dios dentro de mi corazón. Así que, Padre, ayúdame. Te pido en el nombre de Jesús una porción mayor de temor de ti. Yo sé que la mente se limpia con la palabra. Yo sé que el corazón se limpia con la palabra. Yo sé que los malos sentimientos se limpian con la palabra. Pero no la he tomado tan en serio como debería. Dios, ayúdame. Yo quiero, Señor, que mi vida sea bien alumbrada por ti, como el mediodía, Señor. Y ahora entiendo que es con tu palabra. No hay forma de que yo pueda cambiar. No hay forma de que yo crezca. No hay forma de que yo viva bien si no es con tu palabra. Señor, te doy gracias porque tu palabra es Cristo. Él es el Logos que va a cambiar todo. Él es el que va a marcar la diferencia en mi vida. Que tu Espíritu Santo me dé sensatez y cordura, Señor, para buscar las cosas eternas, para que yo pueda alumbrar esos lugares y la gente pueda decir, verdaderamente este se convirtió. Aplica tu sangre a mis pensamientos también, a mis sentimientos, aplica tu sangre, a mis emociones, aplica tu sangre, a mi caminar, a mi pensar, aplica tu sangre, a mi cuerpo, aplica tu sangre, a mi espíritu, aplica tu sangre, porque yo quiero que todo completo, mi espíritu y alma y cuerpo, sean irreprensibles para tu venida. Yo quiero vivir en un nivel más alto, porque yo tengo un espíritu superior en mí, que me va a llevar a los lugares celestiales donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Bendigo tu palabra, Dios. Bendigo tu palabra, porque tu palabra me hace reaccionar, tu palabra me hace pensar. Por eso decido, Dios, cambiar en esas áreas donde yo sé que me falta mucho. Decido, Dios, decido por ti. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.